Porque en la nube alzamos la voz. Muy buen día, mi nombre es Macbeth Silva y a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida a su programa de Anue Luz y Fuerza, la voz del usuario. Pues nuevamente con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes, sobre todo pues a todos mis compañeros que integran la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en sus distintas regiones, como lo son la región centro, la región poniente, la región sur, oriente de la Ciudad de México, la región oriente, poniente del Estado de México, y a mis compañeros de los distintos estados como lo son Puebla, Hidalgo, Morelos, que se mantienen pues prácticamente al pie de cañón en toda esta lucha, donde también nosotros sabemos y mandamos ese fuerte abrazo bastante combativo pues a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Cabe mencionar que el día de hoy todos mis compañeros se dieron cita desde muy temprano en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, oficinas centrales, ubicadas ahí en el cruce de Insurgentes y Reforma, así como mis compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que también se citaron en las instalaciones del ESME, aquí ubicadas en Antonio Caso, esquina con Insurgentes, para salir en una magna movilización a Palacio Nacional. Esto para exigir el cumplimiento de las distintas demandas que hemos presentado por parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ese tan ansiado borrón y cuenta nueva como a los usuarios del estado de Tabasco, así como una tarifa justa, la renacionalización de la industria eléctrica, que sabemos que va dando pasitos graduales, asimismo el tema del acceso a la electricidad como un derecho humano, y nosotros demandamos pues esa criminalización, esa judicialización a la justa lucha que vienen presentando todos y cada uno de mis compañeros. Asimismo, también las demandas de mis compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, como es la reafiliación urgente de nuestros compañeros y compañeras al IMSS, la reinserción laboral para toda la resistencia, y también en contra de la criminalización del movimiento social. Sabemos que en esta movilización pues se llevó a cabo con un gran músculo. Cabe mencionar que este programa está siendo pues grabado antes de realizarse esta última, esperando que tengamos fuertes y grandes resultados, sobre todo porque pues ya urgen soluciones, urge que el gobierno federal pues ya pueda poner también en la mesa un planteamiento, sobre todo que incluya las soluciones a nuestras distintas demandas. Sabemos que tiene que haber una audiencia por parte del presidente de la República para nosotros, porque también nosotros tenemos propuestas para las soluciones del conflicto. Entonces, pues esperemos que los resultados sean buenos. Hago énfasis, este programa se está grabando antes de esta movilización, pero sabemos que el conflicto es grande, sobre todo para los usuarios del servicio de energía eléctrica, donde nosotros tenemos pues esas experiencias que hemos comentado a lo largo de todos y cada uno de los programas, donde el usuario de este servicio ha sido bastante afectado, sobre todo en los últimos días con relación al tema de los negocios, donde los negocios han sido extorsionados. Los negocios han sufrido de esa prepotencia por parte de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, donde de menos un servidor esta semana que prácticamente vamos ya el día jueves, pues tenemos una experiencia aquí en la región de los volcanes con varios usuarios, sobre todo aquellos que tienen su tiendita, que han sido extorsionados por la Comisión Federal de Electricidad.
por sus trabajadores. Y muchas veces no por el mismo trabajador de Comisión Federal de Electricidad, sino hasta por el contratista, donde llega posiblemente con la información que le ha de haber pasado a algún personaje de la Comisión Federal de Electricidad para conseguir una lista de deudores, sus direcciones y acercarse sobre todo a esos negocios argumentando que les van a interrumpir el servicio, buscando una dádiva, buscando ese dinero, buscando lo que siempre buscan. Y si el usuario no tiene prácticamente ese recurso, pues muchas veces lo invitan a que pueda proporcionar parte de su producto, de la tiendita. Muchas veces en cuestión de cigarros, de alcohol, que es una denuncia fuerte que tenemos que hacer los usuarios. Muchas veces en tema de alimentos, etcétera, que es algo ya inhumano por parte de estas personas, sobre todo estos contratistas que sabemos que van temporales, van pasando por territorio de forma temporal y buscan sacarle, exprimirle el mayor jugo posible al contexto, a la situación que se vive hoy, sobre todo en la zona centro del país. Yo invito a prácticamente todos los usuarios que nos estén viendo o que tengan un conocido, que tengan un familiar, que tengan un amigo, que tenga algún negocio, hay que invitarlos a no dar dádivas a ningún trabajador de Comisión Federal de Electricidad. Hay que invitarlo a que ya no se preocupe, sino que se empiece a ocupar en este problema y a partir de ahí empezar a construir una ruta que pueda solucionar su problema. Sobre todo porque al final del día las extorsiones no cesan. Tristemente, con este cambio tanto de contratistas como trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, muchas veces entre ellos mismos se pasan la voz, dicen dónde sí dan y ahí va el otro a estirar la mano y tristemente los que sufren con esta situación pues son los usuarios. Hay que denunciar, hay que, de acuerdo a las posibilidades, porque muchas veces se puede tener, hay que instalar posiblemente estas camaritas, sobre todo ya estimando los tiempos en los que llega el mismo trabajador de Comisión Federal de Electricidad a estirar la mano o a intentar despojar de su producto a estos negocios y a partir de ahí empezar prácticamente la denuncia correspondiente en contra de estos personajes. Si no empezamos a tener este tipo de acciones, tristemente esto va a seguir sucediendo, además de que no se realizan las denuncias y no se puede tener una estadística objetiva de la situación que viene sucediendo en las distintas regiones, sobre todo donde tiene presencia la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, dado que esos números podrían servir de mucho, sobre todo darle seguimiento hasta donde llegue, donde nosotros comentamos que para esto pues hay que empezar a desvanecer ese miedo que tenemos nosotros mismos como usuarios, hay que empezar a desvanecer esa incertidumbre que tenemos los usuarios, hay que empezar a organizarnos nosotros mismos con los vecinos y a partir de ahí empezar a procurar nuestro mismo negocio y empezar a defender nuestro servicio que por derecho nos corresponde. Fíjense, hay una frase muy bonita que acabamos de escuchar en un video que anda circulando por las redes sociales que dice: lo que se siembra en el pasado se cosecha en el presente. Hay una realidad. Comisión Federal de Electricidad, de menos en la zona centro del país, ya lleva poco más de 10 años llevando a cabo este tipo de arbitrariedades. Al final del día, muchos usuarios han, de alguna forma, han motivado al mismo trabajador de Comisión Federal de Electricidad para buscar corromper lo que nosotros conocemos que son, bueno, nuestros derechos, que al final del día nosotros sabemos que no tenemos una relación contractual con Comisión Federal de Electricidad, pero llega el trabajador de CFE, nos dice que nos va a cortar el servicio y nosotros, por no contar con la información, entramos con el tema de la corrupción, a dar una dádiva, a dar ese billetito, a dar ese producto, y tristemente el mismo trabajador se va acostumbrando, donde de repente vemos que ha habido negocios que han sido extorsionados por estos personajes por años. Podemos hablar de 5 o 6 años, que es una de las experiencias que tiene uno de mis compañeros aquí en la región de los volcanes, donde pues tristemente él nos comenta
que no conocía de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y en su momento escuchaba algunas rutas por las redes sociales para llevar a cabo pues un procedimiento en la Procuraduría Federal del Consumidor. Él toma la iniciativa para acercarse a la Profeco, pero tristemente sabemos que la Profeco, cuando el usuario llega solo, abusa de esta situación y los dirige directamente con Comisión Federal de Electricidad, donde encuentra como respuesta por parte de la CFE usted debe tanto, cantidades exorbitantes, y lo tiene que pagar. Si no, le vamos a interrumpir el servicio, dejando de esta forma en vulnerabilidad total a ese usuario que tristemente pues sucumbe tras una necesidad a lo que el mismo trabajador de Comisión Federal de Electricidad le pide. Y nosotros no podemos seguir provocando este tipo de situaciones, no podemos seguir cosechando este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que nosotros debemos de cosechar? Nosotros debemos de poner esa semillita ya en campo, prácticamente en todo el territorio nacional, donde debemos de empezar a ser autodidactas, empezarnos a informar con relación a esta situación, sobre todo en contextos tan importantes como el que hoy vivimos tras una reforma a esta industria, la industria eléctrica, que ahorita la vamos a estar comentando en unos momentitos más, que tenemos que empezarnos a preparar con un abanico de herramientas que nos permitan dar una adecuada defensa, sobre todo en la parte jurídica, donde podamos decirle al de Comisión Federal de Electricidad: no me puedes interrumpir el servicio. Sobre todo, nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tenemos bien sabido que nuestra ruta para poder iniciar este tipo de procedimientos, pues es por la vía administrativa, en conciliación de arbitraje, en la Procuraduría Federal del Consumidor, ingresando una queja administrativa en contra de Comisión Federal de Electricidad, recibiendo el cobijo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde recordemos que ese artículo 113, pues prácticamente nos menciona que una vez iniciado este procedimiento conciliatorio, el proveedor de bienes y servicios, en este caso Comisión Federal de Electricidad, pues ya se encuentra prácticamente limitado para poder tomar decisiones de forma unilateral, sobre todo con lo que respecta a la interrupción del servicio. Entonces, a partir de ahí, nosotros mismos como usuarios podemos empezar a preparar esa estrategia para defendernos de esas arbitrariedades que viene cometiendo la Comisión Federal de Electricidad. Sobre todo porque, bueno, nosotros empezamos a denunciar, empezamos a viralizar el conflicto que se tiene en campo. Empezamos a demostrarle a la Comisión Federal de Electricidad que cada vez somos más los usuarios que sabemos que no tenemos una relación contractual con Comisión Federal de Electricidad, y a partir de ahí hacerle llegar el mensaje a las distintas autoridades en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, haciendo valer así nuestros derechos. Pero solamente la información, ese conocimiento va a hacer que nosotros nos podamos ir organizando, irnos integrando y saber qué es lo que vamos a pelear. Es por eso que es necesario que nosotros como usuarios empecemos a trabajar todo tipo de información con respecto a esta industria, dado que la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿quién no vive sin luz? Entonces es necesario que cada uno de nosotros podamos conocer sobre esta industria, dado que al final del día es indispensable para desarrollar nuestro día a día. Y tan mal vienen haciendo las cosas de Comisión Federal de Electricidad, que no faltan los traviesos que también les hacen maldades a estos. Y es que fíjense, yo aquí tengo en mi mano una nota que la verdad es que no aplaudo este tipo de acciones, pero que es la realidad, es lo que viene sucediendo en nuestro país, donde esta nota nos dice lo siguiente. Por parte del periódico Correo nos dice: hombres armados asaltaron oficinas de cobro de la Comisión Federal de Electricidad en Silao. Esto es una nota del 8 de marzo del pasado lunes de este año, donde nos dice que a plena luz del día, hombres armados asaltaron las oficinas de cobro de la Comisión Federal de Electricidad en Silao. El atraco ocurrió poco antes del mediodía de este lunes en el inmueble ubicado en la avenida Álvaro Obregón, frente a la calle Doctor Domenzay.
De acuerdo con los primeros reportes, los implicados entraron al área administrativa, donde personal del servicio de traslado de valores había entregado una fuerte cantidad de dinero en efectivo. No se informó la cantidad sustraída. Pese a que los elementos de la policía preventiva montaron un operativo de búsqueda, no localizaron a los responsables. Los empleados de la CFE sufrieron el robo de sus teléfonos celulares y otras pertenencias. Los cajeros automáticos no fueron afectados. Es una triste situación lo que estamos leyendo y lo que viene sucediendo en el país, también con relación al tema de la delincuencia, donde sabemos que prácticamente va en ascenso esta situación. No para la delincuencia en nuestro país, pero pues ahora los afectados, las víctimas, pues fueron trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, donde pues la nota no lo especifica, ¿verdad? Les robaron sus teléfonos celulares y otras pertenencias. Pero no lo vamos a identificar como justicia divina, como karma. La realidad es que no aplaudimos este tipo de acciones, pero yo quisiera preguntarle a estos trabajadores qué sintieron a la hora que los despojaban de sus pertenencias. Realmente yo creo que es un sentimiento de impotencia, es un sentimiento de coraje, es un sentimiento de tristeza a la vez, donde tristemente ellos hacen pasar prácticamente todo este tipo de sentimientos que acabamos de comentar, pues a los mismos usuarios, cuando se presentan a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, intentando buscar soluciones a sus problemas, sobre todo pues esos usuarios que no están totalmente informados con lo que viene sucediendo y el contexto que se vive hoy en día en nuestro país. Vuelvo a recalcar, sobre todo en la zona centro del país, donde pues prácticamente reciben como respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad un rotundo: usted consumió, usted tiene que pagar, aunque es un consumo estimado por cantidades exorbitantes, donde el usuario no puede pagar 30,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000 pesos, que no los tiene, y CFE le dice: si no los paga, yo le corto el servicio. Muchas veces el usuario, buscando posibilidades de pago, dice: yo no me niego a pagar, aunque no tendría por qué, pero bueno, te quiero pagar, no hay un plan para que me puedas tú ir cobrando en pagos chiquitos. Y la respuesta de Comisión Federal de Electricidad es prácticamente en muchas ocasiones un rotundo no. Usted tiene que hacer el pago en una sola exhibición, y a veces le hacen llegar documentos a los mismos usuarios a sus domicilios donde les especifican que pasen a liquidar su deuda, porque si no prácticamente también les van a estar cobrando un 6% anual de su deuda, donde pues esta va incrementando y tristemente el usuario no la puede pagar. Por eso nosotros seguimos haciendo esa invitación a todos los que nos ven y escuchan el día de hoy. No dejemos que Comisión Federal de Electricidad siga avanzando con ese cambio de medidores. Recordemos que el cambio de estos son voluntarios y gratuitos. No dejemos que vengan colocando esas mufas que ellos dicen que son regaladas. No dejemos que sigan avanzando con esa infraestructura prácticamente que viene perjudicando a los usuarios y que ellos presentan como un proyecto de modernización a los usuarios. Tristemente hemos visto que hemos sido afectados por la misma Comisión Federal de Electricidad, y lo último que hoy hay hacia ellos pues es confianza. Y es por eso que también nosotros como usuarios hemos dicho: sí, hay que rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, pero creo que esta limpia tiene que empezar por los corruptos que se encuentran dentro de la misma CFE, empezando, como lo decíamos en programas anteriores, por este señor Manuel Bartlett. Y es que recordemos que acaba de ser aprobada en días anteriores, prácticamente ya salió en vigencia estas modificaciones
que tiene la ley de la industria eléctrica tras ese decreto presidencial por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica, ¿verdad? Que nosotros estábamos platicando prácticamente hace una semana y es necesario mencionar que prácticamente este pasado 9 de marzo pues ya salió publicado en el diario oficial de la Federación prácticamente las modificaciones que se le van a hacer ya a la ley de la industria eléctrica. Una ley de la industria eléctrica que prácticamente pasó como le entregó el presidente hasta su proyecto final, por ahí con algunos cambios en sus transitorios, donde cabe mencionar también que en uno de sus transitorios se menciona que prácticamente se le estarán dando aproximadamente un aproximado de 180 días a lo que es la misma Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía para poder hacer los cambios necesarios, las modificaciones, prácticamente a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia energética eléctrica, donde pues nosotros tenemos que saber que prácticamente a esta ley de la industria eléctrica se le hacen modificaciones al artículo 3º, al artículo 4º, al artículo 12 o 12º, al artículo 26, al artículo 35, al artículo 53, al artículo 101, al artículo 108 y al artículo 126, donde recordemos que prácticamente pues lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo con cerrarle las puertas al sector privado en el tema de la generación. Esto prácticamente argumentado ya en el discurso y en la mención de la misma iniciativa, proponiendo un tema específico con relación a los usuarios, donde dicen que una de sus principales finalidades es no aumentar los precios de este servicio, ¿verdad? Donde nosotros como usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que hemos estado prácticamente en lucha ya más de 10 años, sabemos que los aumentos en nuestros recibos se están dando prácticamente por estimados. Estos estimados que nos hace llegar la Comisión Federal de Electricidad de forma arbitraria, volvemos a mencionar, no se tiene relación contractual con Comisión Federal de Electricidad, donde tristemente el usuario ve que aumenta el total a pagar de forma bimestral casi al 200, 300, 500, 1000%, si no es que más. Nosotros como usuarios necesitamos soluciones para poder tener realmente el cumplimiento a una de nuestras demandas, que es una tarifa justa. Y nosotros ya no queremos contratar con la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros queremos contratar con nuestros compañeros prácticamente del Sindicato Mexicano de Electricistas. En esta lucha hermanada, en esta lucha estratégica que llevamos a cabo, donde nosotros mencionamos en su momento el tema de la suministradora básica del centro, que es desde el punto de vista de un servidor hasta la fecha es prácticamente la opción para nosotros como usuarios, por lo cual nosotros también demandamos como usuarios que prácticamente se le regrese su zona y materia de trabajo a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es muy clara la consigna que tenemos nosotros como usuarios y que seguramente estará siendo gritada a todo pulmón por mis compañeros en la movilización del día de hoy, donde se dice: no pagaré si no es con el ESME. Entonces nosotros tenemos que también ir trabajando, tenemos que seguir construyendo esa ruta que permita este tipo de soluciones. No tenemos que quitar el dedo del renglón. Creo que podemos hacer ese trabajo en campo, podemos ir trabajando esa expansión de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, concientizando a nuestros compañeros de lo que puede ser nuestro mejor interés como usuarios de este servicio. Prácticamente tenemos pues la razón, tenemos ese abanico de herramientas
que al final del día, vuelvo a hacer énfasis, nos dan esa razón para poder nosotros seguir peleando lo que por derecho nos corresponde, porque no nada más queda ahí, tiene que ser prácticamente el reconocimiento del acceso a la electricidad como un derecho humano y tiene que ser también esa renacionalización de la industria eléctrica. Sabemos que esta última pues es un proyecto posiblemente a mediano, largo plazo, pero nosotros no podemos quitar el dedo del renglón. Sabemos que fue gradual la privatización de esta industria, sobre todo en la parte de su generación, de su comercialización, tras las reformas que vinieron aplicando los sexenios anteriores, sobre todo con esa reforma energética, que por ahí anda circulando un video de un joven que, bueno, pues le da con todo al canallín, donde pues en la parte final, me gusta la parte final de ese video, donde aparece este personaje, el canallín, pues prácticamente dando su voto a favor a la reforma constitucional que prácticamente, como se menciona, pues reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estamos hablando del artículo 25, del artículo 27, del artículo 28 constitucionales, que tristemente, pues todo lo que vemos en el PRIAN, pues salían beneficiados, eran ellos los únicos que salían beneficiados y seguían enriqueciendo prácticamente al sector privado. Entonces, prácticamente nosotros tenemos muchas tareas, tenemos mucho por hacer, no podemos quitar, como hemos mencionado, el dedo del renglón, tenemos que seguir impulsando, tenemos que tras este contexto pandémico en nuestro país por la COVID-19, tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias, sobre todo esas medidas sanitarias, pero tenemos que empezarnos a articular, tenemos que empezarnos a organizar, tenemos que empezar a trabajar en nuestros comités para poder seguir creciendo, seguir haciendo volanteos, seguir haciendo pinta de barras, seguir haciendo perifoneos, seguir prácticamente defendiendo nuestros servicios ante los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que seguir luchando por ¿cómo lo podríamos mencionar? Por esa detención a la criminalización y judicialización de la protesta social, donde pues nosotros hemos visto varios videos por parte de mis compañeros donde llega hasta la misma Guardia Nacional protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad para poder interrumpir servicios o para poder realizar cierto trabajo. Tenemos que prepararnos, tenemos que realizar esas juntas informativas por calles, por colonias, por barrios, por municipios, por regiones, para seguir fortaleciendo esta justa lucha, y creo que nos encontramos en un contexto adecuado pues para poder seguir sumando, seguir avanzando en un proceso de renacionalización de esta industria. La tarea, lo hemos dicho, la tarea es de todos, pero tenemos que seguir alzando la voz. Lo hemos comentado, el que no habla no se le escucha y nosotros tenemos que alzar la voz en todo momento. Y qué mejor que participando sobre todo en nuestras actividades. Las luchas están allá afuera, las luchas no están en casita, las luchas están en las calles. Tendremos que adaptarnos a las distintas situaciones. En la movilización del día de hoy, seguramente mis compañeros cumpliendo con todas las medidas sanitarias, pero no callándonos. Hay otro virus y ese virus es Comisión Federal de Electricidad, sobre todo en la zona centro del país, que ha afectado a miles y miles y miles de familias. No podemos seguir permitiendo esta situación y sobre todo tendremos que pasar a la ofensiva. Un servidor, pues prácticamente el día de hoy, esperando que la solución, los avances de esta movilización, pues sean favorables. Lo estaremos comentando en los siguientes programas, ya con prácticamente de forma objetiva los avances, lo sucedido en esta actividad, recordando nuevamente que prácticamente este programa está siendo grabado previo a la movilización del día de hoy, 11 de marzo.
pero nosotros sabemos esa gran participación de todos nuestros compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas que están haciendo presencia prácticamente en todas y cada una de las actividades, buscando construir prácticamente tan ansiadas soluciones. Entonces, pues a mí no me queda más que seguir invitándolos en seguir formándonos como usuarios conscientes, como usuarios responsables. Recordemos que muchas veces la responsabilidad no es ir y pagar el recibo nada más. La responsabilidad es realmente sumergirse al tema y no solapar acciones inconstitucionales, no solapar arbitrariedades, no solapar lo que lleva a México pues prácticamente al estado al que nos encontramos, que es un contexto complicado, que es un contexto triste y que es un contexto del cual tenemos que salir, tenemos que ser resilientes. Entonces, pues a un servidor no le queda más que irnos despidiendo, no sin antes mandar nuevamente ese fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos vieron y escucharon el día de hoy. No sin antes también invitarlos a que se puedan suscribir a la página de Facebook, bueno, ponerle ahí un me gusta, a esa manita azul para que nos puedan llegar las notificaciones prácticamente de Radio ESME. Asimismo, podernos suscribir al canal de YouTube de Radio ESME Programas para que nos lleguen las notificaciones de cada que inicie cualquiera de los programas que ofrece Radio ESME para todos y cada uno de nosotros, que de hecho son muy interesantes. Quiero mandar ese fuerte abrazo también a mis compañeros de Radio ESME, a mi compañera Nate, a mi compañera Gaby, a mi compañero Javier, a mi compañero Iván, a mi compañero Kevin, a todos mis compañeros de Radio ESME que hacen estas transmisiones posibles. Pues bueno, a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas, nos despedimos, no sin antes mencionar que la información es poder, la unión hace la fuerza, a palabras infecciosas, oídos penicilínicos y sobre todo que nuestra lucha es inmarcesible, por naturaleza resiliente, hasta la victoria siempre. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche, hasta luego. Necesitamos mostrar vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirmar que los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos.